Hola a todos, soy Javier Rucal y vamos a hablar sobre la teoría de superconductividad BCS o la teoría Bardeen-Kupper-Schrieffer. En particular, vamos a centrarnos en hacer una revisión del artículo original publicado en diciembre de 1957, concentrándonos en las ideas y los conceptos principales detrás de la teoría, en lugar de entrarnos a profundidad a la formulación matemática de la misma. Para eso, me gustaría comenzar presentando a Bardeen, a Cooper y a Schrieffer, las mentes brillantes detrás de esta teoría que les permitió ganar el premio Nobel en 1972. Esto nos lleva a la pregunta natural de por qué es importante, por qué es relevante esta teoría de superconductividad, y es que fue la primera teoría microscópica que permitió explicar satisfactoriamente los fenómenos de superconductividad que observamos. Además, predecía efectos como el efecto Meissner, los cuales son de gran relevancia tanto teórica como en aplicaciones, y ya vamos a ver más adelante. Pero antes de hablar de la teoría BCS como tal, es adecuado hablar sobre la superconductividad, qué es, qué significa, y por lo tanto vamos a dar un paso aún más atrás y es hablar no de los superconductores, sino de los conductores ordinarios. No super, sino los que encontramos en el día a día, en las computadoras, demás dispositivos electrónicos, etc. Para eso tomemos de ejemplo un cable conductor al cual le aplicamos un voltaje, es decir, una diferencia potencial, lo cual hace que los portadores de carga se muevan de tal manera que se genere la corriente. En este conductor ordinario, como nuestra experiencia bien nos dice, la corriente no fluye de manera completamente libre, sino que experimenta una resistencia, que es como una especie de fricción que hace que los electrones no se muevan de forma completamente fluida y que por lo tanto se experimenten pérdidas de energía. Estas pérdidas de energía se pueden dar, por ejemplo, por interacciones entre los electrones, es decir, colisiones, o por interacciones con deformaciones o imperfecciones del material, lo cual hace que la energía se pierda usualmente en forma de calor. Esto se traduce en el efecto que observamos, como por ejemplo tenemos un cable que se calienta. Es por eso, es por estas pérdidas de energía. Claramente este no es un dibujo fidedigno de lo que sucede dentro de un conductor, pero es para transmitir la idea. Naturalmente, esta pérdida de energía genera problemas porque indica que va a haber menos eficiencia en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, consideramos una red eléctrica que se encarga de transmitir electricidad de un punto A a un punto B. No toda la energía que empieza llega a su destino, sino que se pierde en forma de calor. Entonces, ¿cómo podemos evitar estas pérdidas de energía? Para eso, ya podemos presentar a los superconductores, que son materiales cuando debajo de una temperatura crítica se observa que la resistencia eléctrica se vuelve cero y que también los campos magnéticos son expulsados del superconductor. Este es el llamado efecto Meissner. Centrándonos uno a uno en estos puntos, veamos aquí por ejemplo una gráfica de resistencia con la temperatura y vemos que para un no superconductor bajamos la temperatura y eso se traduce en bajar la resistencia, sí, pero incluso en el cero absoluto esto aún tiene una resistencia diferente de cero, es decir, van a haber pérdidas sí o sí. El caso contrario pasa para el superconductor y es que para el superconductor al bajar la temperatura y llegar a la temperatura crítica, la resistencia dramáticamente se vuelve cero, es decir, no hay pérdidas. Y con el efecto Meissner tenemos de nuevo que a una temperatura arriba de la temperatura crítica, el campo magnético atraviesa sin problemas el conductor, pero para la temperatura, para entrar al entrar al régimen debajo de la temperatura crítica, el campo magnético se ve expulsado del superconductor, lo rodea, no hay campo magnético adentro. De hecho, hay un efecto de penetración de tal manera que sí hay un poco de campo magnético, pero este campo disminuye conforme nos adentramos más en el conductor. Este aquí es un ejemplo vistoso del efecto Meissner porque nosotros podemos tomar provecho de él para generar levitación magnética, lo cual nos lleva a las aplicaciones, y es que las potenciales aplicaciones de los superconductores son muchas, y ni siquiera solo potenciales, muchas de esas aplicaciones ya son parte del día a día de nosotros, con funcionamiento bastante crucial dentro de la industria. Tenemos, ya mencioné, los trenes de levitación magnética, la aplicación de superconductores en los aceleradores de partículas, en la industria física médica, en particular en todo lo que tiene que ver con escáneres, radiografía, etc. Porque los superconductores permiten generar campos magnéticos lo suficientemente con las cualidades que necesitamos para hacer resonancia magnética de calidad, en la computación cuántica para, por ejemplo, fabricar qubits, que son el análogo en información en computación cuántica de un bit, etcétera, etcétera. Ahora, para entrarnos un poco más en el artículo, es importante mencionar que los autores indican que una teoría satisfactoria de la superconductividad debe explicar 5 puntos importantes. El primero de ellos siendo una transición de fase de segundo orden,
También debe explicar un calor específico que siga esta relación con la temperatura cerca del cero absoluto y también otros efectos relacionados a la existencia de un gap de energía, pero eso se explica más adelante. Se explica más adelante lo que es el gap de energía en este caso. Como punto 3, debe explicar el efecto Meissner, o si lo queremos ver completo, el efecto Meissner-Ochsenfeld, el cual implica que dentro del conductor no hay un campo magnético. El punto 4, que son los fenómenos de conductividad infinita, usando la misma terminología del artículo. Esto lo que se refiere es que la resistividad y la conductividad guardan una relación inversa de tal manera que cuando una aumenta la otra disminuye. Entonces cuando tenemos resistividad cero podemos interpretar lo que lidiamos con conductividad infinita. Y como quinto punto, el efecto isótopo, que dice que la temperatura crítica del superconductor depende de la masa del isótopo que estamos usando para crearlo. En este caso nos dice que el producto de la temperatura crítica y la raíz cuadrada de la masa del isótopo debe ser constante. La teoría BCS, según sus autores, en el artículo original, explicaba estos 5 puntos satisfactoriamente, y no solo eso, sino que también daba cuenta de algunos valores experimentales, lo cual en su momento le dio un peso tremendo, porque significaba que la teoría tenía concordancia experimental, que es lo que se busca en todas las teorías físicas, porque al final de cuentas, el juez final de cualquier teoría es la naturaleza, el experimento. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que propone la teoría BCS para explicar la superconductividad? ¿Cuál es la idea detrás de la teoría? Para eso, vamos a recurrir a la formación de algo llamado pares de Cooper. Formación de pares de Cooper dentro del material. Para explicar y comprender a qué nos referimos con esto, me gustaría que dirigiéramos nuestra atención a esta figura de aquí, la cual ilustra cómo están distribuidas las cargas en un superconductor. Vemos que los núcleos de carga neta positiva se encuentran dispuestos en una estructura cristalina y que los electrones viajan a través de la misma. Si estamos en una temperatura menor a la temperatura crítica, es decir, en el régimen de superconductividad, tenemos que el electrón pasa a través de la red, lo que hace que las cargas netas se acerquen a sí mismas, generando una región de carga positiva neta, lo cual hace que el electrón que viene detrás del anterior se vea atraído por esa región, haciendo que estos dos electrones de alguna manera se vean enlazados formando un par. En otras palabras, lo que tenemos es que si hay electrones que están pasando de esta manera a través de la estructura, entonces se forman pares de esta manera entre ellos, que son los llamados pares de Cooper. Si queremos ponernos un poco más técnicos, lo que sucede aquí es que a temperaturas bajas, los fonones, que pueden verse como la cuantización de la energía vibracional de la red, tienen una energía lo suficientemente baja como para que las oscilaciones de la red al acercarse las cargas netas positivas sean lo suficientemente rápidas como para que sí se pueda generar una región de carga neta positiva que atraiga este electrón, pero de nuevo lo suficientemente rápidas como para que vuelvan a su estado original pronto, de tal manera que no estorben con el paso del electrón que viene detrás. Esa es la idea de la formación de estos pares de Cooper. Ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo es que la formación de estos pares explica superconductividad? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Para eso, vamos a hablar de fermiones y bosones. Los electrones pueden clasificarse como un tipo de partícula que se llama fermiones. Los fermiones tienen la cualidad de que obedecen al principio de exclusión de Pauli, es decir, no pueden estar simultáneamente dos electrones en el mismo estado cuántico. Esto se ilustra en esta imagen. Tenemos una energía que va ascendiendo y los fermiones se ponen en diferentes niveles de manera que ninguno esté en el mismo estado ocupacional. Caso contrario, sucede con otro tipo de partículas, los llamados bosones, los cuales no les importa. Ellos no cumplen con el principio de exclusión de Pauli, lo que hace que se puedan aglomerar todos en una... voy a quitar este rayita de aquí para que no se confunda con un signo menos. Para lo que hace que se puedan condensar en, por ejemplo, a veces lo que podríamos llamar un condensado Bose-Einstein. De nuevo, los fermiones no pueden estar en el mismo estado cuántico, pero los bosones sí. Los electrones, como mencioné, se trata de fermiones, por lo tanto cumplen el principio de exclusión de Pauli, pero al estar conglomerados como pares de Cooper, se comportan como bosones. En otras palabras, los pares de Cooper se pueden comportar como bosones.
Esto lo que hace es que pasamos de tener un mar fermiónico de electrones a tener un condensado de bosones que está formado por los pares de Cooper. ¿Esto cómo explica la superconductividad? Lo que sucede es que tenemos en un normal metal algo llamado la energía de Fermi, que define un estado por el cual debajo de él todos los estados contienen electrones, pero arriba de él ya no hay. Digamos, en este caso, los estados aquí abajo contienen electrones, pero arriba ya no tenemos electrones. Para el caso del superconductor, lo que se genera es un gap de energía alrededor de la energía de Fermi, lo cual significa de que por debajo de este gap de energía el sistema no se ve perturbado. En otras palabras, este gap de energía corresponde exactamente con la energía necesaria para deshacer un par de Cooper, de manera que todas las energías o todas las fluctuaciones de energía por debajo de ese gap no pueden afectar el comportamiento general del sistema, no pueden afectar el condensado de bosones de pares de Cooper que tenemos en nuestro superconductor. Esto significa que si antes la resistencia se podía explicar porque habían interacciones electrón-electrón o electrones con deformaciones que le quitaban energía al sistema y lo perturbaban, ahora estas interacciones no son suficientes para poder romper los pares de Cooper y por lo tanto de perturbar el superconductor, lo que hace que este condensado bosónico pueda fluir con libertad, es decir, sin resistencia alguna. Otra pieza clave de la teoría es que de nuevo predice el efecto Meissner que ya explicamos anteriormente. Ahora que ya conocimos más sobre el mecanismo que propone la teoría BCS para explicar la superconductividad, es apropiado tomar otra parte del artículo, que es justamente una línea del tiempo que nos describe los puntos más importantes en el desarrollo de una teoría coherente de este fenómeno, que ilustra al mismo tiempo lo revolucionaria que fue la teoría BCS. Para comenzar nuestra historia debemos remontarnos a 1911, año en el cual Owens descubre la superconductividad estudiando mercurio. En Zoom se descubre la superconductividad. Originalmente en esos tiempos, en esos momentos cercanos al descubrimiento de la superconductividad, se consideraba que esta meramente se trataba del desvanecimiento de la resistencia eléctrica, lo cual sí es una parte del fenómeno, pero también deja de lado otros aspectos importantes del mismo. Luego, en 1933 se descubre el efecto Meissner, del cual ya hemos hablado bastante durante esta clase. Y no muy lejos de eso, 2 años después, en 1935, London proponen una teoría fenomenológica de los superconductores sacando provecho de las propiedades diamagnéticas de los mismos. Con esto de propiedades diamagnéticas nos referimos, solo fenomenológica, nos referimos a esta propiedad de los conductores de expulsar campo magnético o de repeler campos magnéticos. London también propuso, uno de los London de esta teoría, propuso que debería darse un tratamiento en el cual se asumiera que el comportamiento del sistema del superconductor se podía tratar como un estado coherente. Con esto me refiero a un estado en el cual las perturbaciones pequeñas no cambian o no lo afectan de forma relevante, de tal manera que ahí comenzamos a olfatear las ideas que eventualmente se tomaron relevancia o tomaron mayor relevancia durante la teoría BCS, que esta misma idea de que las perturbaciones que en los conductores normales llevarían a la pérdida de energía no son suficientes como para la pérdida de energía por disipación no son suficientes para que en los superconductores el estado general del sistema se vea afectado, lo cual ya nos va mostrando los gérmenes de la teoría de las ideas fundamentales que tendrían peso en la teoría BCS. También como nota, es apropiado mencionar que en 1928, es decir, más o menos por acá, surgió el modelo Sommerfeld-Bloch, que tenía mucho éxito para explicar los metales normales, pero no la superconductividad. En la teoría de Sommerfeld-Bloch se proponía que el estado del metal podría ser descrito usando estados de Bloch, los cuales se pueden entender como una onda libre modulada por una función periódica.
Estos no tomaban en cuenta correlaciones que tuvieran que ver con las posiciones de los electrones y asumían que cada electrón se movía de forma independiente en una especie de campo autoconsistente determinado por otros electrones de conducción. También, en el modelo de Bloch no se toma en consideración las interacciones de Coulomb, es decir, las fuerzas electrostáticas entre electrones, y tampoco las interacciones entre electrones y las vibraciones de la red, es decir, los electrones y los fonones. Uno de los principales problemas para desarrollar una teoría de la superconductividad era aislar la parte de las interacciones que eran responsables por esa transición de fase. Esto comenzó a encaminarse con el descubrimiento del efecto isótopo, que como ya mencioné, habla sobre la dependencia de la temperatura crítica y la masa del isótopo usado para hacer el superconductor. Esto, a su vez, sugería fuertemente que las interacciones electrón-fonón eran responsables por el origen de la superconductividad. Esto porque la frecuencia de oscilación de los fonones depende de la masa, y como la temperatura crítica también depende de la masa, ahí se puede empezar a tener una intuición de por qué esto sugería que las interacciones electrón-fonón eran importantes para el origen de este fenómeno. En esa línea comenzaron a salir algunas teorías tratando de tomar en consideración estas interacciones, las cuales al principio no fueron particularmente exitosas. Entre ellas podemos destacar la teoría de Froelich, la cual buscaba un enfoque perturbativo y, aunque sí daba la correspondencia correcta entre la masa isotópica a una temperatura de 0 Kelvin, también daba una diferencia de energía entre los estados normal y superconductividad que era demasiado grande. También otro de los autores de este artículo propuso otra teoría que se encontró con problemas similares, y esto, el común denominador entre las dos, es que están basadas principalmente en la autoenergía de los electrones en el campo de los fonones. En lugar de la interacción, en lugar de tomar una interacción más general que tienen los electrones en este contexto. Para entender mejor las interacciones de electrón-fonón, me gustaría que consideráramos inicialmente un estado de Bloch definido por un vector de onda k, y luego de una interacción electrón-fonón se da un proceso de scattering, el cual queda descrito por la siguiente ecuación, donde esta k, como ya mencioné, define al vector de onda que describe al estado de Bloch original, K' describe al estado post-interacción, y este término de aquí describe el vector de onda asociado al fonón que medió la interacción, y el más y el menos están ahí para poder dar cuenta si es una interacción de absorción o emisión de un fonón. De manera que, dándole el tratamiento matemático adecuado a esta idea inicial, uno puede llegar a un hamiltoniano H2 que describe la esencia de las interacciones electrón-fonón y que se le llama como la interacción fonón. Interacción fonón. Ahora, la magia de la teoría BCS viene en que consideramos, por ejemplo, la representación matricial de este operador, y es que las teorías anteriores a BCS, que también tomaban en consideración las interacciones electrón-fonón, solo tomaban en cuenta los términos de la diagonal. Es decir, solo tomaban los términos de la autoenergía del electrón en el campo del fonón. Sin embargo, la teoría BCS también consideró los términos acá y acá, es decir, los términos que no, los términos fuera de la diagonal, de manera que se tenía una descripción mucho más general y por lo tanto mucho más completa del fenómeno. Entonces, aquí es donde viene lo especial de hacer estas consideraciones, y es que esta interacción H2 se convierte en una interacción atractiva si se cumple la siguiente condición, y es que la diferencia de energía entre el estado de Bloch original y el estado post-interacción debe ser menor que la energía asociada al fonón que medió esa interacción. Entonces,
Si se cumple esta condición, la interacción es atractiva, de manera que se da el fenómeno de la formación de los pares de Cooper que son tan esenciales para la teoría BCS. Por tanto, y para finalizar, tomando en cuenta lo que hemos visto en los últimos minutos, el mecanismo propuesto por la teoría BCS, el tratamiento que se les da a las interacciones electrón-fonón, podemos hacer un resumen que busca capturar los aspectos más importantes de lo propuesto por Bardeen, Cooper y Schrieffer en su artículo original. De manera que tenemos que para un superconductor hay una interacción debida a los fonones, interacción fonones, tal que si se cumple que la diferencia de energía entre un estado de Bloch antes y después de haber experimentado scattering por un fonón, si es menor esta energía que la energía portada por dicho fonón, entonces esta se vuelve una interacción atractiva, tal que puede vencer a la interacción repulsiva de Coulomb. En particular hablamos de interacciones de Coulomb a pantallas, es decir, que están influenciadas por la presencia de otros portadores de carga, venciendo a esta atracción repulsiva de Coulomb, tal que podemos formar pares de Cooper en el material, de manera que nos lleva a ya no tener un mar de electrones o de fermiones, porque los electrones son fermiones, sino a tener un condensado de pares de Cooper. Y como los pares de Cooper son bosones, entonces un condensado de bosones, tal que se forma para el material un estado coherente que las interacciones o las causas que antes en los conductores normales provocaban la pérdida de energía, la existencia de resistencia, no son lo suficientemente energéticas para poder alterar el estado del sistema, es decir, haciendo que el condensado fluya con resistencia igual a cero. A su vez, esta teoría produce el efecto Meissner y, como menciona en el artículo, provee concordancia con varios valores experimentales en los cuales podemos hablar de calores específicos y distancias de penetración. Esto fue todo, gracias por su atención, espero que el video haya sido útil y agradezco nuevamente su tiempo.